Uno, queridos patitos, estamos con el hecho de que hoy es 10 de julio. Pero vamos a 1967. Hace no tanto. Y es que en ese momento, Nueva Zelanda adoptó el sistema decimal. Hay quien dirá, la estandarización es mala. Por ejemplo, Miguel Anso Bastos establece la idea de que la arroba y que la pulgada y todos estos sistemas que tienen bastante que ver con el ámbito imperial de medidas y pesos, teniendo en cuenta de que el codo tiene diversas medidas según sea el codo griego, el codo egipcio, respecto de, por ejemplo, la Santa Biblia y lo que establece allí en medidas, por ejemplo, mirando a la construcción del arca de Noé. Por tanto, ojo, cuidado con lo que uno pueda desear respecto de la no estandarización de pesos y medidas que tienen relación ciertamente política. ¿Por qué tiene relación política? Pues porque evidentemente fue Napoleón, a través de la Revolución Francesa, el que estableció la unificación a través de los pensamientos y planteamientos de la propia Revolución Francesa, la construcción del metro como un elemento de medida. Lo hizo a través de Francia con cierta medición que se hizo a finales del siglo XVIII, que fue una expedición hispano-francesa con dos zonas de medida. Porque se tenía la idea de que había dos posibilidades respecto del fin de lo que era la medición de la Tierra, respecto de la posibilidad de que fuera de una manera u de otra, que fuera esférica. Eso ya estaba más o menos establecido ya desde Eratóstenes, hace ya unos 2500 años aproximadamente. Y Ptolomeo hizo una proyección que confluía en el modelo geocéntrico, que es de esferas concéntricas que exigían que la Tierra fuera una esfera. Ya el modelo geocéntrico, no ya el heliocéntrico de Copérnico, que viene a ser superado ya en el siglo XX, definitivamente. Porque evidentemente el modelo geocéntrico indica que la Tierra es el centro del universo. El modelo heliocéntrico indica que el Sol, nuestro Sol, es el centro del universo. Ni siquiera la galaxia es el centro de nuestro sistema de Vía Láctea. Y evidentemente la Vía Láctea tampoco está en el centro del universo. Por tanto, lo único que está en el centro del universo es Bilbao. Tenía que decirlo. Pero bueno, ciertamente tenemos esa expedición que va a lo que hoy conocemos como Ecuador y a la zona de Laponia. Porque había esa duda de entre Descartes y Newton. Descartes decía que era un achatamiento ecuatorial y Newton decía que era un achatamiento polar. Es decir, el achatamiento es ligero, no es muy grande, pero evidentemente, como dice Alberto Pleguezuelos, en el ámbito de una construcción, de una bola de billar, en las normas ISO, la Tierra cumpliría mejor ese ámbito que las propias bolas de billar, de la rugosidad, teniendo en cuenta de que el punto más bajo es el abismo Challenger de unos 11.000 metros de... Es decir, 12 kilómetros, como mucho. Pongamos 12 kilómetros. Para que así nos cuadre. Vamos a 11.000 y 9.000, 8.800 hacia arriba en el monte Everest. Por tanto, la máxima rugosidad de la superficie terrestre son 20 kilómetros. 20 kilómetros de rugosidad sobre una superficie de miles de kilómetros es una parte ínfima. Y como comentábamos ayer respecto del Tour de Francia, cuando haces el recorrido de las etapas, lo exageras precisamente porque si tuvieras que establecer el ámbito del recorrido y las subidas y bajadas de X kilómetros, pues evidentemente en una situación muy realista del trazado, pues quedaría muy pequeño, sería invisible. Por tanto, se necesitan exagerar, lo mismo que se exagera esas rugosidades y implicaciones respecto del ámbito de las influencias de la Tierra, de los... de las capas tectónicas y de lo que supone ¿cómo era? Bueno, pido disculpas. Iba a decir los ámbitos que tienen que ver con las lenguas de fuego que inciden sobre las auroras boreales cuando tienen los aspectos
yo no soy científico, no soy físico y por tanto ahí está mi pecado de tratar de meterme en estos asuntos que no son de mi competencia como licenciado en ciencias políticas, pero que evidentemente las auroras boreales tienen impacto porque hay una capa de extensión de esta propia situación que incluso películas como El Núcleo hablan respecto del propio núcleo de la Tierra y que en ese caso la película de 2002 que está comentada en el canal, por supuesto que sí, pero que evidentemente tienen su influencia dentro del espacio de la Tierra y también fuera. Pues como decía, había esa duda y se hizo esa expedición final para establecer eso y ciertamente se midió el ámbito de los de la latitud y longitud y los meridianos y se estableció una unificación respecto de lo que era el metro, incluso en París está ahí recogido, pero que evidentemente esta llamémosle imposición, el estándar llevó a ciertas complicaciones, sobre todo que en el ámbito británico, con el que se enfrentaba fundamentalmente Francia, y tenemos ahí el bloqueo continental de Napoleón como un elemento importante de confrontación que fue importante porque, por ejemplo, llevó al asunto de Portugal, que Portugal históricamente desde el siglo XIII es amigo histórico del Reino Unido y la amistad histórica, bueno, se pudo romper en parte en 1917, pero no hubo tanta sangre que llegara al río, pero que evidentemente en ese momento la situación de Portugal siguiendo comerciando con el Reino Unido, como es natural en su punto de vista, pues evidentemente llevó a que los británicos tuvieran que apoyarle y los franceses engañaron a los españoles para tratar de entrar en España para ir a Portugal, pero también se quedaron con el territorio con circunstancias que no vienen al caso, pero son bastante más profundas de las que habitualmente se suelen comentar respecto de esa entrada de Napoleón en 1808 al territorio peninsular. Y que evidentemente también tiene que ver con el negativismo del emperador de Rusia, alias Zar, a la hora de establecer una ausencia de comercio con el Reino Unido y que llevó también a la Grande Armée, aquella novela de Valéry Giscard d'Estaing, ucrónica, que tuve a bien regalarle a Izaskun Bilbao Barandica. Y por tanto, ahí tenemos un esquema de cosas bien interesantes, porque algo que en principio era bueno, pero estaba incardinado en la Revolución Francesa y un asunto que había llevado también a tratar de crear una religión oficial. Si bien hubo una religión que se inventaron ciertos líderes revolucionarios, también había la idea de estatalizar a los padres de la Iglesia Católica, cosa que, por ejemplo, ha derivado no solamente de la Revolución Francesa a través del ámbito de la Unión Soviética, cosa que evidentemente no tenía mucho impacto en lo religioso, porque en el ámbito oriental está el asunto ortodoxo, después de la ruptura del siglo XI, que a través de los padres griegos subió en dirección hacia la futura Tercera Roma, como era Moscú, que era Moscovia, Principado de Novgorod, del siglo XV, siglo XVI, cuando empezó a despegar todo el asunto de la conquista de Siberia, como proyecto que todavía quedará muchísimo hasta el siglo XIX, cuando ya empezó a cuajar. Y por eso Rusia no tuvo ciertas apetencias efectivas en África, porque la cruzada continental, es decir, la búsqueda de la llegada hasta Vladivostok, es lo que concentraba todos sus esfuerzos. Pero, ciertamente, el ámbito de la religión, el tema de la Vendée, el ámbito de los pactos de Francisco, el papa actual, con los chinos para que el Estado chino pudiera nombrar a los obispos actualmente en China. El asunto de la terna, que tiene bastante importancia en el ámbito de la monarquía hispánica, respecto de lo que acabará dando también Franco y acabó renunciando Juan Carlos I de Borbón y Battenberg. Como es el asunto de la terna de elegir tres nombres entre los cuales el Papa elegiría al obispo X. Por tanto, hay bastante tela que cortar, referido también al ámbito de
de las investiduras germánicas, la idea de que no hubiera colusión entre las herencias de los cargos nobiliarios con los cargos de la Iglesia, que debía nombrarlos la Iglesia y por tanto no podían ser hereditarios. El derecho germánico, importancia respecto al derecho romano, esto sería bastante largo. Evidentemente, como quiero transmitir, la idea de fondo es el hecho de que trataron de estandarizar muchas cosas en la Revolución Francesa y que evidentemente debido a la lucha geopolítica muchas de estas fueron mal vistas como una exposición en otro ámbito de la lucha militar y política a través de la ciencia, de tratar de imponer algo que era exógeno a la tradición británica y que no había sido ni consensuado ni construido en el propio Reino Unido. A pesar de que evidentemente la gente olvida que hubo una revolución, la gloriosa, de 1688, un siglo antes, la revolución liberal, que tuvo bastante impacto respecto de la propia revolución francesa y de la revolución americana, de las independencias de las 13 colonias del ámbito de la costa este norteamericana. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante, porque la refractación del Imperio Británico para cosas como el sistema decimal, el tema de las medidas y los pesos, es un elemento bien importante que derivará luego en la Commonwealth, en aquellos territorios que con el pasar del tiempo fueron constituyéndose en parte de la Commonwealth, como fue Canadá en 1857, y ya para 1931 tenías Nueva Zelanda, tenías Australia, tenías la Unión Sudafricana y estaba el Reich Británico, que nunca se constituyó en Commonwealth, pero estaba por ahí orbitando. Tenemos el caso de Jan Smuts, que en la Unión Sudafricana había luchado en la guerra de los Boers, que termina en 1902, contra el Reino Unido, pero en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, como primer ministro de la Unión Sudafricana, estará al lado de los británicos y luchando y firmando en la paz, ya sea en Versalles o ya sea en la paz en el final de la Segunda Guerra Mundial, acompañando a Winston Churchill, el primer ministro británico. Formalmente en la Segunda Guerra Mundial tenían que hacer acuerdo con los primeros ministros de los dominios, que habían tenido esa confirmación en el acuerdo Commonwealth en 1971 en Westminster, y que como Mackenzie King por Canadá, pues Jan Smuts de la Unión Sudafricana, estaban la idea de que en principio, algo que no creo que se pudiera en la práctica haber llevado a término, pero cuando había la colusión de ciertos elementos de estos dominios en el frente de batalla, para cualquier actividad militar de estos grupos de ejército, tenían que compartir esas decisiones con los primeros ministros de los territorios aludidos. Evidentemente, todo el mundo recuerda el ámbito británico y gran británico respecto de la Segunda Guerra Mundial y olvidan esos soldados que no eran formalmente británicos, pero luchaban bajo la égida del Imperio Británico, cosa que evidentemente molestó, y esto lo comentamos alguna que otra vez, al ámbito del nuevo imperio del mal, el Imperio Rojo, el Imperio Comunista, porque había votaciones en la Asamblea cuando se empezó, después del Acuerdo de San Francisco, de la Constitución de la Organización de Naciones Unidas, establecer un marco general en donde pudiera establecerse una votación por las naciones que constituían todo el ámbito territorial del mundo, y evidentemente todavía no habían sido incorporadas muchas naciones africanas o asiáticas, porque el proceso de descolonización empezó precisamente en 1945, y por eso tenemos el asunto de las independencias en todo Oriente Medio, y no para dar gratitud a ningún grupo colectivo, ninguno, sino porque todos los países de Oriente Medio se independizan precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, todos y cada uno de ellos. Es cuando surge Siria, Libia, como país independiente, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia Saudí. Por tanto, todos estos países surgen de ese momento, en el momento en el que eclosionan las descolonizaciones. Y por eso tenemos el hecho de que la Unión Soviética dice, ojo, cuidado, que estos son el Imperio Británico, son uno, pero me vienen como países independientes, me viene Nueva Zelanda, me viene Australia, me viene Canadá, me viene la Unión Sudafricana, me viene la India ahora, en el 47, me viene Pakistán, me están llenando de británicos en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Por tanto, ustedes me tienen que dar el mismo número de votos, así que ¿cuántos somos? A ver, 16. Pero, a ver, espera.
Unión Soviética. ¿No sois todos la Unión Soviética? ¿No fundasteis en 1922 la Unión Soviética? A ver, ¿cuántos fundasteis? A ver, Transcaucasia, pero Transcaucasia ahora ya no existe. Tardó muy poquito en disolverse, que tiene bastante que ver con el acuerdo del bosque de Vilavetsa de diciembre de 1991, donde Transcaucasia, pues literalmente no está. Podían haber invitado a Georgia, Azerbaiyán y Armenia, pero como Armenia y Azerbaiyán se estaban dando de hostias en 1988, pues ya dijeron, pues estos están entretenidos ahí. Déjales hacer sus cosas. Y entonces estaba Bielorrusia, Ucrania y Rusia. ¿Por qué se dio la herencia del asiento de Naciones Unidas a Rusia y no a Kazajistán? Porque habría sido el único contendiente con cierta capacitación para heredarlo. No podía ser Bielorrusia ni Ucrania, porque en 1945 estableció la separación de bienes en el ámbito de las Naciones Unidas, dándoles asiento a estos dos países con representación directa y con embajador propio ante Naciones Unidas. Por tanto, luego era bastante fácil. Querido Vladimir Vladimirovich Putin, la Unión Soviética estableció la independencia de Naciones Unidas de Ucrania y de Bielorrusia en 1945, estableciendo un embajador separado ante dicho organismo. Otra cosa es que jamás pudieran tener un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que evidentemente todo el mundo comprendía que era parte de la Unión Soviética y que era un tejemaneje, un gemele que tenía el ámbito del mundo para concederle un pequeño detallito a la Unión Soviética. Pero, evidentemente, todas estas cosas tienen su importancia porque hasta 1982 no se estableció la independencia formal a nivel constitucional de Nueva Zelanda, de Australia y de Canadá, con el ámbito de la repatriación de las constituciones desde Westminster en una declaración de independencia que nunca ha llegado. Fíjense, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, estos tres países, díganme el día exacto en el que se convirtieron en país independiente. El día exacto en el que se hizo la independencia efectiva. El día exacto en el que firmaron el documento de independencia formal. Hasta ese punto hubieran sido parte del Reino Unido. Y a partir de ese punto ya no lo fueran. Es curioso, porque diría que no se puede encontrar ese día ni en Canadá, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda. Hasta el punto de que hoy el jefe de Estado de ambos países, de los tres, de los cuatro, de la madre patria Reino Unido, de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda, es Carlos III. Por tanto, sigue habiendo una cierta permeabilidad. Permeabilidad que en el ámbito de los pesos y medidas tenía relación con el sistema decimal. Y que tiene su importancia porque Miguel Anso Bastos habla de la estandarización como algo negativo. Quizá en un entorno cerrado, personal y de pueblo en Galicia es posible. Alberto Garín decía que en la zona de Segovia donde vive, pues igual es posible establecer un peso y medida, pero que igual yendo hacia otro lugar le pueden timar, como si fuera el juego de la bolita que puede uno ver en Benidorm. Por tanto, ahí está parte del intríngulis, parte del asunto en donde hay que tener ojo a visor y tener la visión respecto de que la estandarización permite los intercambios de manera más fácil. Esto evidentemente nos remite, por ejemplo, al ámbito de las uniones monetarias. Ciertamente en el Estado español solamente hubo una unión monetaria durante 130 años, 1869 hasta 1999, y luego la adopción del euro. Tiene bastante que ver con la ausencia de la convertibilidad de oro-dólar después del ámbito de la retirada de fondos por parte de Gaulle en 1969, la renuncia expresa de Nixon en 1971 y la consecuencia en la reunión de FMI de Jamaica de 1974. Y luego 5 años más tarde tenemos no solamente la constitución del Parlamento Europeo a través de Simone Weil en una elección directa, sino también la constitución del sistema monetario europeo con la construcción del ECU como cesta de moneda en el ámbito del sistema monetario europeo, que acabará teniendo como lejano reflejo el euro y la unificación de las monedas en el ámbito europeo para bien de todos nosotros. Por tanto, estas unificaciones a veces tienen su impacto, a pesar de que retiran de la circulación aquella circunstancia que en principio podía estar apegada a los territorios, a las regiones, a las nacionalidades, a los ámbitos más próximos. ¿Por qué lo digo esto?
Pues porque, por ejemplo, la Constitución española establece que los pesos y medidas son competencia exclusiva del Estado central. Aunque luego tendremos un asunto bien interesante de reflexión que a veces no se ha profundizado como debiera ser, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura, hablando de que si la competencia exclusiva, por ejemplo en este caso de exteriores, está residenciada en el Estado y las comunidades autónomas son Estado, entonces las comunidades autónomas están designadas también para hacer política exterior. No solamente aquella que el Tribunal Constitucional estableció como política interna dentro de la Unión Europea, como era tener una delegación en Bruselas, cosa que hizo el País Vasco en primer lugar, y después abrieron todas a partir de la sentencia de 1994, con apoyo de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución española, uno de los 7 padres de la Comisión Constitucional. Y por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante para la memoria colectiva, para nuestra memoria respecto del hecho de que en un momento dado el tema del sistema decimal fue muy importante. El sistema decimal es importante, también el tema de pesos y medidas, hasta el punto de que en la NASA cayó un cohete por el asunto de que los anclajes estaban en pulgadas y no en sistema métrico decimal. También una nave que fue a Marte, quiero recordar, que tuvo dificultades para la reentrada en el ámbito de amartizaje, también ligado a este asunto, donde en principio, por practicidad, la NASA ha adoptado los sistemas decimales y de pesos y medidas occidentales estandarizados, pero a través del Reino Unido había todavía reductos, también en la NASA, de algún ingeniero que todavía estaba pensando en esos otros pesos y medidas, en otras fórmulas, que son las llamadas del sistema imperial, que también en cierta medida ha tenido que estandarizarse, porque se ha superpuesto frente a muchos elementos de sistema de medidas y pesos que estaban dentro de la propia variedad, ya sea de la propia Nueva Zelanda, del asunto de Australia, de Canadá, de los Estados Unidos, del propio Reino Unido, en diferentes ámbitos en las Midlands, en los Highlands, en Escocia, el asunto en Gales, en Irlanda, en el norte y el sur, tenían diferentes ámbitos de medidas de pesos y de control de lo que es y puede observarse. Y por tanto, este debate está viciado. Y viciado de origen por ámbito político partidista, y tiene todo que ver con Napoleón, y tiene todo que ver con ese final del siglo XVIII y principios del XIX, se considere o no la confesión de parte. Por tanto, finalmente, en ese 1967, hace ya unos cuantos años, Nueva Zelanda se sumó al consenso global para poder hacer parte de una sencilla forma de ver el mundo, que es a través de pesos y medidas estándares, a pesar de que hay lugares en donde quedan reminiscencias de algunos elementos previos, como por ejemplo en el caso de la conducción con el volante no a la izquierda sino a la derecha, como por ejemplo también tenemos en el ámbito no solamente británico sino también en Japón. Pero bueno, ahí tenemos la diversidad. En algunos casos es una rémora y en otros es una pintoresca nota de color. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, vete, gelpe.